Un evento organizado por el Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto. Muy buenos días a todos. Nuevamente les doy la más cordial y calurosa bienvenida esta mañana al webinar, agradeciendo su interés de compartir con nosotros y de conectarse en este espacio de contacto digital que en el instituto hemos habilitado para compartir con ustedes temáticas de interés que no dudamos abonan a su crecimiento profesional. Por supuesto que uno de los objetivos que tenemos en el ISIC es el de impulsar el uso adecuado de la tecnología y los materiales. Es una labor que venimos realizando a través de los diferentes servicios que ofrecemos a la industria y con esta finalidad desarrollamos estos webinars con expertos, dando continuidad a la labor que iniciamos hace más de 3 décadas. Asimismo, como parte del acompañamiento a la industria de la construcción, el instituto brinda diferentes servicios a través de consultorías técnicas, evaluación de edificaciones, que se suman a los servicios de calibración de equipos en las magnitudes de masa, fuerza y temperatura, acreditado bajo la ISO 17025, y este es un servicio que continuamos brindando en los proyectos autorizados a operar, cumpliendo las disposiciones de las autoridades en lo que se refiere a los protocolos y equipos de bioseguridad del personal que atiende. Todo este trabajo que realizamos lo trasladamos a nuestras publicaciones técnicas que sin interrupción se han realizado a lo largo de todos estos años y que pueden adquirir en sus más de 90 publicaciones a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo institucional fundacionisic@gmail.com. Damos inicio a nuestra actividad de esta mañana con el webinar titulado Parámetros básicos de diseño en edificaciones, que será dictada por el ingeniero Josué Martínez, ingeniero civil, graduado de la Universidad José Simeón Cañas, UCA del Salvador. Posee una certificación en Administración de Construcción de México y posgrado en Infraestructura BIM en España. Cuenta con más de 8 años de experiencia en proyectos hidráulicos, en edificaciones e infraestructura, desempeñando la función de asesor técnico en El Salvador y jefe del Departamento de Presupuestos BIM para Centroamérica. Actualmente ostenta el cargo de jefe técnico del Centro de Diseño para Proyectos Hidráulicos en América Latina para la empresa Amanco Wawin. Les recordamos que a lo largo de la conferencia pueden ir también formulando sus preguntas en el chat habilitado a su lado derecho de la pantalla. Al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Martínez pues las responda con la moderación y apoyo de la licenciada Eliana Gómez y la ingeniera Gabriela Aguirre, ambas del ISIC. Asimismo, durante la ponencia las cámaras estarán apagadas para una mejor transmisión, como lo hemos venido haciendo del audio y del video. Finalmente, quiero agradecerle al ingeniero Martínez por su apoyo en la realización de este evento y aceptar nuestra invitación de participar. Bienvenido, ingeniero, y muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación. Creo que ya está por ahí la presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse y por estar este día acá. Espero que estén bien en sus casas, estén bien sus familias y pues a cuidarnos un poco, ¿verdad? Ante esta realidad que estamos viviendo, que ya es una realidad que ha venido para quedarse. Bueno, este día, digamos, yo voy a tratar de desenvolver un poco la parte de criterios básicos para el diseño hidráulico de una edificación. Como muchos saben, la parte hidráulica muchas veces queda, digamos, de último, o queda como una parte secundaria dentro de un proyecto, pero ya al vivir el día a día con los proyectos ya construidos, el agua se vuelve una de las partes vitales dentro del proyecto. Por ejemplo, un proyecto que tiene problemas de agua potable o que las aguas negras generan malos olores o que
las tuberías de agua lluvias y los canales se rebalsan. Son problemas graves y que afectan el confort de la vida diaria de las personas que habitan esa edificación. Entonces, por ende, digamos que es uno de los puntos de mayor vitalidad dentro del proyecto. Entonces, no debe tomarse como un punto secundario, sino que debe evaluarse como uno de los sistemas más importantes en cualquier proyecto de construcción, ya sea de urbanización o sea un proyecto de edificación. Este día pues me voy a basar más hablando de criterios básicos. No vamos a hacer, digamos, ningún ejemplo ni nada por el estilo, sino que nos vamos a dedicar como a aquellos elementos y aquellos criterios que deben de ser considerados cuando se diseña. Posteriormente, por medio del ISIC, se van a abrir otros espacios como para poder ir profundizando, ¿verdad? Pero digamos que esta es la primera charla que estamos dando en esta línea y pues agradecer al ISIC por la invitación. Ok, el temario lo he dividido de la siguiente manera. Primero, hablar un poco sobre qué estamos parados, es decir, qué reglamentos tenemos o en qué nos basamos. Una segunda parte, pues, de sistemas de agua potable o agua a presión. Luego, pues, algunos elementos de protección que se deben de considerar, que son elementos básicos para proteger estas redes. Luego nos vamos a dedicar una pequeña parte a drenajes sanitarios y finalmente evacuación de agua lluvias. En la parte de reglamentación, me voy a ir a esta imagen que ustedes pueden ver que no hay nada por ahí. En la parte de reglamentación, yo quisiera ahondar un poco en lo siguiente. Digamos, a nivel de infraestructura, es decir, todas las redes externas que van en las carreteras, que llegan, digamos, al punto de entronque de cada una de las edificaciones, pues quien regula la parte de agua potable y aguas negras es ANDA o las juntas de agua que hayan en algunas zonas. Y en la parte de infraestructura para agua lluvias, pues es obras públicas. Ahora bien, en la parte de las edificaciones, ANDA ya no regula esa parte. Así ANDA nunca ha regulado esa parte, digamos que ellos llegan hasta la parte de los medidores de la edificación y de ahí en adelante, pues su reglamento dice de que es competencia de el condominio, pues tener un buen sistema y del mantenimiento y el buen uso de esos sistemas. Digamos que estamos un poco huérfanos en la parte de reglamentación. Hay algunos criterios que maneja el Viceministerio de Vivienda y OPAMS que por lo menos indican que la parte hidráulica tiene que ser diseñada por un ingeniero con la expertise y lógicamente pues este ingeniero tiene que amparar todo lo que se diseñe. Y luego digamos que, por ejemplo, en el reglamento de OPAMS aparecen un par de puntos, como por ejemplo el periodo de retorno en aguas lluvias que se debe de ocupar, los famosos sistemas de detención de aguas lluvias, pero en sí digamos que un reglamento donde nos explique paso a paso los criterios básicos, que es lo que vamos a ver ahora, sobre los diseños o sobre lo que se espera para una edificación, como país estamos todavía un poco en deuda. Entonces, ¿qué sucede ante este punto? Que, digamos, los diseñadores toca basarnos en códigos internacionales. En este caso, uno de los códigos más utilizados, por lo menos a nivel de Latinoamérica, es el Código Internacional de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, el IPC, que es una serie de
códigos que desarrolla el International Code Council, quienes se dedican a formular este tipo de documentación con ingenieros con alta experiencia, con empresas de alta gama, y digamos que esto se trabaja a nivel de Estados Unidos y ha ido, digamos, también migrando y bajando, y es con lo que nosotros nos apoyamos, muchos de los diseñadores. Si entramos un poco así de manera rápida el IPC regula las disposiciones para estas instalaciones, tanto hidráulicas como sanitarias, los requisitos de los artefactos, las instalaciones de los calentadores, las redes de distribución, el agua, el desagüe, los desperdicios especiales, ventilación, desagüe, fluviales y gases médicos. Entonces, ¿cuál es el propósito del IPC? Digamos, ¿por qué desarrollar un código internacional? Pues es por un simple hecho, establecer un nivel de seguridad mínimo aceptable para proteger la vida y la propiedad de los peligros potenciales asociados con el suministro de agua, artefactos sanitarios y bocas de salida. Y pues también, por ende, la parte del desagüe de estos sistemas. Entonces, dentro de su codificación aparecen diferentes capítulos y, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay un desarrollo de capítulos desde la administración, disposiciones generales, artefactos, accesorios, calentadores, suministro y distribución de agua, desagüe sanitario, desperdicios especiales, etc. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Digamos, dentro de, si a mí me contratan para diseñar un proyecto, pues yo debo de basarme en algo. Y qué mejor que basarme en un código internacional. Entonces, este es uno de los códigos más utilizados y por lo menos a nivel de El Salvador, pues los ingenieros hidráulicos que yo conozco, muchos de gran nivel, pues varios de su trabajo lo dedican en función de este código internacional. Ahora, esta imagen que están viendo es un reglamento nacional de edificios de Perú. Este reglamento a mí me llama mucho la atención porque además de hablar de todos los componentes estructurales y arquitectónicos y todo lo que, digamos, normalmente nos revisan en los proyectos, dedica una parte muy fuerte a la parte de instalaciones sanitarias. Y algo muy curioso es que prácticamente lo que Perú hizo con este reglamento fue adaptar el código IPC y tropicalizarlo para su país. Entonces, digamos que es algo muy válido. No vamos a inventar de nuevo la rueda, ¿verdad? Sino que es una forma de poder ampararnos en personas de mayor experiencia o en entidades de mayor experiencia y aplicado o adaptado pues a nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, en el Código de Perú hay una sección que se llama Obras de Saneamiento, donde habla exactamente de los mismos puntos, solo que le ponen, digamos, unas denotaciones diferentes. Hablan sobre captación y conducción de agua, plantas de tratamiento, almacenaje de agua, estaciones de bombeo, redes de distribución, etcétera. Entonces ya hay una línea bastante fuerte a donde poder ir a leer y en la cual se pueden basar sus ingenieros en un código propio, pero también de donde se pueden basar las entidades para poder hacer la revisión de este tipo de proyectos. Y luego dejo esta parte de acá. Este es del IPC, que a mí me llama mucho la atención porque ellos al final de su código hablan que ellos tienen una ordenanza de modelo para la adopción de códigos internacionales. Entonces ellos ponen ahí, digamos, como dejando abierta un poco la puerta y dicen, bueno, este código lo hemos desarrollado nosotros con mucho intelecto, pero son diseñados y promulgados para ser adoptados por referencia
a una ordenanza. ¿Qué significa esto? Que queda la puerta abierta para que cualquier país adopte y utilice este código para el desarrollo de códigos nacionales. Entonces, creería yo que como país tenemos que dar un paso en la parte de hidráulica para poder desarrollar un código nacional en el cual podernos amparar pues, y tener reglas del juego claras. Ahora pues pasamos a la parte de dentro de un proyecto, la parte del proyecto, yo lo divido, digamos, lo común pues es dividirlo en agua potable, es un poco este chorro que vemos aquí abajo, aguas negras y agua lluvias. Pero también a mí me gusta mencionar siempre la parte de válvulas de protección y soportería, porque son elementos que complementan estos sistemas y que son elementos de vital importancia en el desarrollo de los proyectos hidráulicos. Entonces, vamos a comenzar con la parte de sistemas de agua a presión, agua potable fría y agua caliente. Para esto, vamos a iniciar hablando un poco sobre la caracterización de un proyecto. Cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto hidráulico, tenemos que pensar en 4 sectores claves dentro de un proyecto. El primero, que es la parte de afuera, que es el tramo de la acometida. El tramo de la acometida, ¿qué comprende? Comprende la conexión que yo voy a hacer a la tubería principal de la urbanización y que voy a llevar a mi proyecto. Esta parte es la que normalmente nos define ANDA o la entidad de agua de la zona donde se vaya a generar el proyecto. Entonces, es una parte externa, pero es, digamos, la parte más importante para llevar agua a nuestro proyecto. De igual manera, si estuviéramos hablando del agua negra, pues también sería el punto del colector hasta llegar al pozo más cercano. Luego hay otra parte que son las instalaciones generales. ¿Qué comprende las instalaciones generales? Comprende aquellas conexiones internas, todas las válvulas que llevamos de forma interna, el tanque o cisterna, el equipo de bombeo, si tenemos calentador, un calentador, todos los medidores y todas las tuberías que llegan hasta el punto de la entrada de cada oficina o de cada apartamento o cada local, dependiendo de lo que tengamos. Para esto, aquí yo quisiera detenerme un poco y hacer ver la importancia que esta instalación general debe de viajar por áreas generales. Esto lo menciono porque hay muchos proyectos donde, por ejemplo, una tubería de subida para el tercer nivel pasa adentro de los apartamentos del primer nivel y del segundo nivel. Eso no debe de ser así. Primero, porque ya es propiedad privada. Segundo, si este edificio nosotros lo volviéramos casas, es como que para llegar a una segunda casa tuviéramos que pasar el agua potable por en medio de la sala de la primera casa. Entonces, eso no está bien. Y el segundo punto, que digamos, aparte de la propiedad privada, que es sumamente importante, ¿verdad? Es también el aspecto que si yo necesito hacer una reparación y esta línea es una línea que va a pasar por 2 apartamentos que no le corresponden, ¿qué pasa ya en futuro si yo tengo que hacer una reparación de la línea del apartamento del tercer nivel en el segundo nivel? Sí, ¿a quién le corresponde? ¿Quién va a pagar por esos gastos? Entonces, a la edificación hay que tratarla de la misma forma que una urbanización.
yo tengo que definir cuáles son las áreas comunes para trabajar las líneas comunes y también tenemos otra parte que son las instalaciones colectivas, ¿verdad? Son redes que no pertenecen a nadie, pero que sí llevan agua, digamos, por ejemplo, a un jardín, a un parqueo o a una casa, a un cuarto club que haya dentro de la edificación. Entonces estas aguas pues se conectan de forma desde la línea principal y le corresponde pues a la administración del proyecto pues manejar estas líneas. Y por último tenemos pues todas las líneas individuales que ya cuando se firman contratos en este caso de apartamentos o de oficinas, pues esas líneas internas ya dependen directamente del propietario de cada una de ellas. Entonces, por eso es importante, digamos, este esquema, porque este esquema nos da un lineamiento de a dónde debemos de trabajar un sistema. En la parte, digamos, ya más del trabajo de hidráulica, pues estamos hablando de la acometida que lleva su llave de acometida, su llave de registro antes de la edificación. Tenemos pues la instalación general que lleva de nuevo otra llave interna. Si hay pues una cisterna, la parte de la cisterna, los contadores y las líneas ya individuales a cada una de los apartamentos. Y luego tenemos pues la instalación particular que ya estamos entrando pues por el techo y bajamos a cada uno de los aparatos sanitarios a conectar. Cuando hablamos de clasificación de instalaciones hidráulicas, ahorita que estamos en la parte del agua potable, pues se divide en agua fría, donde tenemos, como les mencionaba, la acometida, un almacenamiento que puede ser una cisterna enterrada o un tanque, o puede ser una cisterna o un tanque aéreo. Y el sistema de distribución, que puede ser si el agua de ANDA o el agua de la entidad de aguas que vamos a tener logra llegar hasta el último nivel y queremos trabajar con una cisterna que baje el agua por gravedad, lo podemos hacer perfectamente. Y si no es así, pues tenemos una cisterna enterrada y por ende un sistema de bombeo. También podemos tener un sistema mixto según el criterio del diseñador. Luego, pues dentro de esto también va un sector de medición que debe de quedar en un punto de fácil acceso porque la medición la puede hacer el condominio, la administración del condominio o la puede hacer la entidad de aguas. Y luego, pues, digamos, un sistema de agua fría tiene los ramales de distribución. En el caso del agua caliente, pues tenemos los calentadores, que puede ser una caldera o un calentador general, o calentadores individuales de paso o calentadores solares. Tenemos la conducción y pues si las líneas son muy grandes, manejar pues el tema del retorno para poder estar reutilizando el agua que no se, que se enfrió por estar mucho tiempo en la línea. El IPC que nos dice cuáles son los parámetros básicos de agua potable. Primero, en el caso de agua potable, a diferencia de la infraestructura, esto no se trabaja por dotación como en infraestructura, sino que en agua potable se trabaja en base al método Hunter, que digamos ahorita lo voy a dejar acá porque ya más adelante voy a hablar un poco sobre el método. Luego menciona de que si hay presiones estáticas que exceden los 80 PSI, se deben de colocar reguladoras de presión. Esto es, digamos, normalmente los artefactos sanitarios, presiones arriba de ese valor, las válvulas de los artefactos sanitarios empiezan a fallar, empiezan a generar algunos inconvenientes.
Entonces, ¿qué es lo más, digamos, qué es lo que se hace? Que cuando se diseña un edificio, sobre todo, digamos, basémonos en uno que tiene la cisterna y el bombeo en la parte inferior. En ese punto vamos a tener la presión máxima y pues en el punto más alto y más alejado vamos a tener la presión mínima. Entonces, ¿qué sucede? Que los primeros niveles, si es un edificio muy grande, van a sufrir de presiones altas y por ende nos puede dar problema de que los artefactos sanitarios de los primeros niveles se nos estén reventando o se nos esté generando falla. Entonces, yo necesito poner en los primeros niveles reguladores de presión, siempre, digamos, basado en este parámetro. El otro punto es las velocidades. Las velocidades, digamos, se trata de que tengamos una velocidad mínima de 0.5 metros sobre segundo. ¿Qué significa este 0.5? Para digamos, para entenderlo un poco. Necesitamos siempre una velocidad que nos permita que el fluido tenga la suficiente energía para moverse y además de eso, si hay algún pequeño residuo, digamos como arenitas o algo por el estilo, también me permita una pequeña velocidad de arrastre para que eso pues no se vaya acumulando a lo largo de la tubería. Y la velocidad que se recomienda trabajar los sistemas es alrededor de 1.5. Digamos que el IPC pone en algunos casos particulares velocidades un poco más altas, pero estas velocidades deben de revisarse a cabalidad y más adelante vamos a ver que la velocidad está íntimamente ligada con dos aspectos. Uno, con las pérdidas. Entre mayor velocidad tengo más pérdidas y por ende si tengo velocidades muy altas me va a tocar tener, me va a generar presiones muy altas y por ende voy a tener equipos de bombeo de mayor potencia, más gasto de energía eléctrica, más presión alta en los primeros niveles. Entonces yo debo de tratar de controlar las pérdidas y esto lo hacemos por medio de la velocidad. Y el segundo punto, que es el más importante, es que la velocidad está directamente relacionada con las sobrepresiones, que ya voy a hablar más adelante de las sobrepresiones y qué es lo que sucede. Si tenemos una velocidad muy alta, se me van a generar sobrepresiones muy altas y esas sobrepresiones me van a afectar directamente en rotura de tuberías, rotura de válvulas, etc. Ahora, en el caso del agua caliente, digamos que lo que se exige es que el agua, lo que sucede en las tuberías es que conforme aumenta la presión, la temperatura, la presión empieza a disminuir. Entonces, por ejemplo, hay una normativa donde la tubería de agua caliente a 23 grados Celsius es de 400 PSI y se va degradando conforme aumenta la temperatura y lo que exige la norma es que a una temperatura de 82 grados Celsius la presión en la tubería no se ha degradado a menos de 100 PSI. Si esto sucede, debemos de cambiar de material. Entonces, por eso es que nosotros normalmente pues estas líneas se trabajan en CPVC y no en PVC. Ya vamos a ver más adelante también esta parte. Luego la presión mínima que se nos exige es que a un grupo de artefactos sanitarios, por ejemplo en la parte de abajo, aquí tenemos un lavamanos, un inodoro y una ducha, a ese grupo completo de artefactos, que puede ser el baño más lejano del punto más alto de mi proyecto, yo tengo que garantizar que ese baño más lejano, en el punto más lejano, no tenga, tenga como mínimo 15 PSI.
y que el artefacto más lejano, que por ejemplo aquí, si el artefacto más lejano fuera la ducha, no tenga menos de 8 PSI. Esto es lo que la norma nos exige. Entonces, digamos, estos son los parámetros como básicos que se nos exigen. Y luego, digamos, como que entrando ya en materia, pues para el cálculo o el dimensionamiento nos basamos en el método Hunter. El método Hunter es un método, Hunter, digamos, es un ingeniero e investigador de Estados Unidos que empieza a darse cuenta que dentro de una edificación no podemos diseñar para que todos los artefactos de todo el edificio esté ocupado simultáneamente, porque es algo que nunca se va a dar. Digamos, hay casas que hay personas que trabajan de día, personas que trabajan de noche, hay personas que viajan, etcétera. Entonces, es mentira que todo el tiempo va a estar ocupado digamos, en el caso de un edificio de apartamentos, ocupados todos los apartamentos y a la vez ocupados todos los artefactos. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Este señor empezó a hacer ensayos en unos hoteles y en unos edificios habitados y empezó a determinar probabilidades máximas de uso. Y agarró un lavamanos tipo y a este lavamanos empezó a sacar el gasto que este lavamanos podía tener y a ese gasto que podía tener este lavamanos en un uso común le determinó una unidad de gasto. Es decir, el consumo de un lavamanos a él le dio una unidad de gasto y él basó su teoría en el cálculo en base del uso simultáneo máximo probable de una edificación. Ya voy a volver de nuevo a Hunter. Ahora, para tomar en cuenta, hay diferentes tipos de artefactos sanitarios dentro de una edificación. Digamos que yo aquí he puesto los más comunes que tenemos en una vivienda o en un apartamento: lavamanos, duchas, lavadoras, lavaderos, lavatrastos, inodoros, de tanque y fluxómetro. Y estos son los requerimientos mínimos que se necesitan. Si ven, casi que en todos son 8 PSI de presión mínimo. En el caso de los fluxómetros, ahí le he puesto 20, ya voy a hacer un punto de este del inodoro fluxómetro. Y las dimensiones de entrada de agua potable, pues en el lavamanos el abasto es de 3 octavos. Digamos, llegamos con tubería de media, pero luego ya en la válvula se hace un adapte para salir en 3 octavos. Luego, pues la ducha, la lavadora, el lavadero, lavatrastos, el inodoro de tanque de media pulgada. El inodoro fluxómetro es en una. De nuevo, ya voy a tocar este punto. Y luego los desagües mínimos que hay en estos artefactos, pues en el lavamanos hay algunos que son de 1/4. Luego casi todos son en 1,5, menos la lavadora que es en 2. El inodoro fluxómetro y el de tanque de 4. Aquí tengo un pequeño error que arriba dice 1/4, pero son de 4. Y aquí mencionar un punto. Estos son, digamos, cuando nosotros vamos a diseñar un sistema de agua potable y de drenajes, es importante conocer cuáles son los artefactos que se van a instalar en ese proyecto en particular y solicitar las fichas técnicas de esos artefactos. Estos parámetros que yo he puesto acá arriba son parámetros mínimos, pero puede suceder que hay artefactos que tengan alguno de estos puntos con alguna diferencia, incluso hasta la presión. Hay unas duchas hoy en día que tienen mezcladores de aire interno que necesitan un poco más de presión. Hay inodoros fluxómetros que hoy la dimensión de la entrada de agua
potable es hasta un poco más pequeña, presiones mínimas más pequeñas, pero también hay otros que tienen presiones más altas. Entonces, es importante conocer todo ese parámetro, pues si en el caso que no se conozcan, yo recomendaría que estos sean los datos mínimos que se deben de tomar en cuenta para un buen funcionamiento de los sistemas. Y lógicamente al diseñar, pues, darles una presión en este punto donde van a estar los artefactos mayores a estas. Digamos, estas son las mínimas para funcionar, pero no significa que esas son las presiones a las que debemos de llevar nuestro proyecto. Ahora, volviendo a Hunter. Hunter viene y divide los sistemas en dos tipos. Uno de uso privado, y viene él y en vez de colocarle un valor de caudal a cada elemento, él como le mencionaba, coloca una unidad de gasto. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven el lavamanos que dice agua fría, 0.75 unidades de gasto. Agua caliente, 0.75. Excusado de tanque, 3. Excusado fluxómetro o con válvula, 6. Y así nos va caracterizando en unidades de gasto cada uno de los sistemas sanitarios. De igual manera, lo hace para la parte pública. Entonces, hace el mismo valor. Si ustedes ven, ya los valores son un poco diferentes. Ustedes me van a decir, pero mira, el lavamanos tiene la misma salida, porque la unidad de gasto es diferente. Y esto es porque él aplica en el uso público que va a haber más uso. Entonces la unidad de gasto él la determina entre el caudal que puede ocupar el artefacto y cuánto tiempo o cuánto uso se le da durante un día. Entonces él le designa unidades de gasto pues en base al uso. Entonces, por ende, los usos públicos, los valores son mayores. ¿Qué quiero tratar de explicar con esta parte? Si yo voy a diseñar un edificio de apartamentos donde tengo un área común, volvemos, digamos, a lo primero que les explicaba, tenemos un área común donde va a llegar, digamos, todos los que habitan ahí, digamos, por ejemplo, si tenemos una piscina y una pequeña barbacoa y todo, me voy a basar en estos tipos de gastos, en los públicos. Pero a toda la parte de la edificación, yo la voy a ocupar como uso privado. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un centro comercial, en un centro comercial tenemos que prácticamente todos son baños públicos, entonces me voy a basar en esto de acá. Pero si dentro de los locales tenemos un baño que es exclusivamente para los empleados de ese local, que digamos sean 2 empleados y es un baño, yo lo voy a usar como uso privado. Entonces es importante que cuando se tomen estas unidades de gasto para cada uno de los elementos, se haga en base al uso que se le va a dar al artefacto sanitario. Ahora bien, hoy que ya conocimos un poco sobre la parte de las unidades de gasto y los artefactos que intervienen y todo, cuando nosotros diseñamos un proyecto, es importante, digamos, por ejemplo, este es un apartamento de un proyecto que podemos tener cualquiera de nosotros. El primer paso es ubicar los artefactos sanitarios que yo voy a tener en ese apartamento. El segundo paso es dividir si más de alguno de estos artefactos sanitarios van a tener agua caliente. Y luego tenemos que realizar un trazado con nodos y todo, ¿verdad?, de cada uno
de esos artefactos hasta llevarlo, digamos, en este caso, pues este sería el trazado de un apartamento. A este trazado le tenemos que ir poniendo las unidades de gasto de cada uno de estos artefactos y luego vamos a ir sumando estas unidades de gasto hasta llegar al punto de la entrada. Es decir, la suma se va haciendo en el sentido contrario al flujo. Ahora bien, ese apartamento que puede ser este recuadro en amarillo pertenece, digamos, a un cuerpo de un edificio que hay más apartamentos iguales y hay varios niveles. Entonces voy haciendo lo mismo hacia atrás con cada uno de estos elementos hasta tener, digamos, las unidades de gasto de cada uno de los tramos del proyecto. Cuando tengo eso, me voy a esta tabla, que esta es una tabla de estimación de demanda. Y si ustedes ven en el lado izquierdo, aparece que dice unidades de los artefactos. Después dice demanda y arriba dice tanques de inundación y en el otro dice válvulas de baldeo. Si el proyecto, digamos, por ejemplo, este que es una edificación, no tenemos inodoro fluxómetro ni ningún fluxómetro, yo me baso en esta parte del cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que, por ejemplo, si un baño tenía 5 unidades de gasto, de acá yo determino que el caudal de estas 5 unidades de gasto es 9.4 galones por minuto. Si el siguiente tramo es 10, pues yo determino que el galonaje es 14.6 galones por minuto. Aquí yo quiero que vean algo. 5 más 5, tenemos 10 unidades, pero si ven el galonaje, pasa de 9, no pasa a 18, pasa a 15. Y esto es porque ya esta línea o esta columna ya lleva implícito lo que Hunter decía, que entre más unidades de gasto tengo involucradas, significa que no todas van a ser usadas al mismo tiempo y por ende a este galonaje ya se le ha aplicado una reducción en función de la probabilidad. Entonces, eso es lo que Hunter determina. Entonces, no es lineal, no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con este valor? Este es prácticamente mi caudal de cada tramo. Esto lo voy haciendo por tramo y voy haciendo una tabla por tramo. Y defino una velocidad. Por ejemplo, la velocidad de 1.5 metros sobre segundo, que les mencionaba que es como la velocidad más favorable de diseño. Y con esto, y basado en la fórmula de caudal, despejo el área y calculo el diámetro. Y pues ese diámetro me voy al comercial más cercano, vuelvo a calcularlo con el diámetro comercial más cercano y voy dimensionándole ya el diámetro a cada uno de los tramos. Esto es así de manera general, como se hace el cálculo de cada uno de los tramos del proyecto. Ahora, el IPC también nos determina normas a utilizar. Digamos que por estar en Estados Unidos, pues se basan en normas AST. Por ejemplo, nosotros como un país de gran influencia norteamericana, igual pues un país que no tenemos desarrolladas normas locales, pues nosotros en su mayor medida las normas con las que trabajamos los diferentes productos y por ende utilizamos los diferentes productos en el país son bajo las normas ASTM. Entonces, digamos, acá hay una serie de normas para tuberías y accesorios. Entonces, uno puede ir, buscar localmente alguna empresa que fabrique tuberías, solicitar qué normas son las que se utilizan y revisar versus estas normas, pues, y con estas normas
ver cuáles son los diámetros que se ocupan o solicitarlos directamente de un catálogo de productos de las empresas de distribución de materiales. Y luego otro punto importante es que cuando ya tenemos dimensionada la red y ya tenemos las velocidades, pues hay que empezar a calcular todo el tema de las presiones. Pero antes de eso hay que saber, digamos, por ejemplo, esta tabla de acá arriba es del material PVC que es fabricado bajo la norma STM de 2241. Entonces acá hay presiones de trabajo de estas normas. Entonces es importante conocer qué presiones de trabajo se tienen disponibles para que cuando vayamos al cálculo de las presiones poder diseñar en base a los diámetros en base al diámetro y el diámetro interno de el producto con la presión que queramos ocupar, porque los diámetros van cambiando pues según la resistencia de la tubería. Y de igual manera sucede con los accesorios. Entonces, porque yo aquí abajo he hecho una gráfica en la cual me baso cuando hago cálculos, donde tengo delimitado los diferentes tipos de productos por SDR, que es bajo esta norma, ASTM de 2241, o accesorios cédula 40, 80, bajo la norma de accesorios. Y así puedo ir determinando según el diámetro cuáles son las resistencias que tengo de esos productos para poder basarme en mis diseños. Ahora bien, después de haber hecho eso, se pasa a la parte del cálculo de las presiones. Vamos, el cálculo de las presiones nos basamos en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que de este lado izquierdo nos dice que entre un punto A y un punto B, la presión estática, dinámica y la altura es igual en los dos puntos, pero que en un fluido ideal, pero ya en un fluido real, del lado derecho, se nos ve afectados por las pérdidas de las tuberías y de los elementos. Entonces, me voy a pasar a este lado. Tenemos nosotros, primero, antes de empezar a calcular las presiones, determinar cuáles son las pérdidas de cada uno de esos tramos. Entonces, eso se hace con la fórmula de Hazen-Williams, donde tenemos caudal, coeficiente de rugosidad, según el material que ocupemos, diámetros y longitud. Entonces yo voy calculando pérdidas, 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 y así yo puedo ir calculando presiones. Digamos que aquí esto yo solo pongo las fórmulas, no nos vamos a detener en este punto. Más adelante la idea es poder dar también algunos seminarios y donde ya podamos ocupar este tipo de fórmula, ¿verdad? Pero digamos que en concepto, la idea inicial para calcular presiones es primero calcular diámetros, saber los diámetros disponibles en el mercado con las presiones disponibles en los mercados, y luego calcular las pérdidas para después volver y calcular ya todas las presiones ya reales de cada uno de los elementos. Y otro de los puntos principales que muy pocas veces se habla es que es importante que cuando nosotros calculamos las pérdidas y las presiones, nosotros podemos tener las presiones en cada uno de los puntos del proyecto, pero esas presiones son estáticas. Entonces es importante revisar siempre qué sobrepresión se me puede generar en esa red. La sobrepresión se me puede generar, digamos, lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. Cuando yo tengo un sistema y digamos que todo está funcionando con normalidad y la bomba es presión constante, caudal variable y está funcionando y bajando, subiendo la presión,
prácticamente el fluido pues está subiendo y bajando de forma, digamos, bastante laminar, pero que sería, digamos, más o menos como este punto 2 que ven aquí, ¿verdad? Un fluido en movimiento laminar. Pero ¿qué sucede si de repente alguien cierra una válvula? O de repente se va la luz y se apaga la bomba. O se mete aire en la tubería. Resulta que cuando hay un cierre o un apagador repentino, el agua que se iba moviendo con tranquilidad y digamos, por ejemplo, esto que está acá, esta imagen que está acá, y hay un cierre de una válvula, el agua choca y al chocar genera una onda en sentido contrario. Y esa onda empieza a viajar dentro de la tubería hasta buscar un punto donde generar un impacto. Entonces, a ese fenómeno se le llama golpe de ariete. Y ese golpe de ariete se puede calcular. Y la fórmula de calcularlo es, la sobrepresión es igual a la velocidad de una onda, que la velocidad de la onda depende del material, que es esto que está acá abajo, que digamos, no me voy a meter mucho en eso, a la velocidad y entre la gravedad. Entonces, ¿qué sucede con la velocidad de la onda? La velocidad de la onda depende meramente de mi material que voy a ocupar. La gravedad, pues lógicamente, es un valor definido. Lo único con lo que yo puedo jugar en un diseño es con la velocidad. Entonces, si yo ocupo una velocidad baja, la sobrepresión va a ser baja. Si, por ejemplo, yo ocupara una velocidad de 3, la sobrepresión va a ser 3 veces la sobrepresión normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo debo, por eso, el punto de trabajar con velocidades cerca al 1.5 y no velocidades mucho más altas. Luego nos pasamos a la incidencia por temperatura. Digamos que en las redes vamos a tener sistemas de agua caliente y, por ejemplo, el PVC, nos vamos a quedar con este recuadro de aquí en medio. El PVC, conforme, digamos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un PVC 250 PSI, hablamos a temperatura ambiente, 23 grados. Si la temperatura empieza a subir, hay un factor de disminución de presión que empieza a afectar a la tubería. Entonces, por ejemplo, un tubo de 250 PSI, PVC a 60 grados Celsius, ya solo va a resistir 50 PSI. En cambio, el CPVC también tiene una degeneración, pero ya es menor. ¿Y qué sucede con el CPVC? Que se dimensiona a presiones mucho más altas que el PVC para que a temperaturas altas todavía siga soportando en gran cantidad. Entonces, esto pues así de manera general. Ahora, elementos de protección. Dentro de una edificación, nosotros podemos tener, debemos tener elementos que permitan modificar el funcionamiento de una instalación. Y dentro de esos, pues, se delimitan en 3 puntos. Uno, de operación y control, que estos son las válvulas de control que comúnmente conocemos, que pueden ser de compuerta, de mariposa, de bola. Válvulas de regulación, que son válvulas que nos ayudan a controlar una variable. Por ejemplo, una reguladora de presión, una sostenedora de presión es una válvula de regulación. Y tenemos válvulas de protección, que estos son las que nos cuidan el sistema ante una variable determinada que se genera de forma repentina. Por ejemplo, lo que hablábamos de la sobrepresión. Entonces yo puedo tener una válvula disipadora de onda que me ayuda a disipar esa onda
cuando éstas se generen. Entonces, estos son los tres tipos de válvulas que tenemos en los sistemas. Por el tiempo voy a tratar de ir un poco más rápido. Nos faltan 2 sistemas, pero digamos que estos ya son elementos más simplificados. Entramos en la parte de drenajes sanitarios, aguas negras y venteo. Cuando tenemos un sistema de aguas negras, de igual manera, nosotros tenemos que delimitar el proyecto y dividir todos los elementos sanitarios. Y digamos que los sistemas que debemos de tomar en consideración pues son las redes de aguas negras y las redes de venteo. ¿Cuáles son las fases del diseño? Primero, ubicar un punto a donde vamos a bajar con las aguas. Como les comentaba al inicio, no es recomendable que sea dentro de las áreas individuales, sino que un área común, que puede ser, digamos, un shaft que se deje en el área de tránsito, en el pasillo o en un punto, en un vano perdido. Y luego, pues yo delimito mis sistemas, mis artefactos sanitarios y trazo una red con la que yo quiera determinar este punto. Luego trazo, pues, mi red de venteo y cuando yo hago esto, de igual manera, Hunter determinó unidades de descarga para los artefactos sanitarios. Entonces yo a estas redes que veíamos aquí antes, tengo que ir sumando todas las unidades de descarga hasta llegar al punto de la descarga final. Y hay tablas dentro del IPC que me indican, según la pendiente, cuántas unidades de descarga puedo tener o son aceptables en esa red. Entonces, en función a esas unidades de descarga y a la pendiente, yo determino con qué diámetros voy a trabajar mi red de aguas negras. De igual forma, el venteo, yo tengo mi bajante, calculo las unidades de desagüe de esa bajante y me vengo para acá y calculo el diámetro con el que puedo trabajar y según la longitud de desarrollo que voy a ocupar para ese venteo. Entonces, esa es, digamos, la forma de calcular el venteo. ¿Y por qué colocar venteo? Porque hay muchos proyectos donde no tenemos venteo. Y realmente el venteo me genera, no tener venteo me genera malos olores, los cuales debo de evacuar. Debo de también inyectar aire puro a los sistemas y esto pues me va a evitar rotura en los sellos de los sifones. De igual manera pues tenemos normas base. Estas pueden variar según el país o el desarrollo de normas que hayan ido aumentando con los años. Luego nos pasamos a la evacuación de agua lluvias. En la evacuación de agua lluvias, los parámetros que se deben de tomar en cuenta es que, bueno, primero en ningún momento drenar ninguna tubería de agua lluvias a aguas negras, porque la vamos a colapsar. Segundo, no, en un tramo de tubería que vayamos, no podemos disminuir el diámetro. No podemos, por ejemplo, pasar de una tubería de 6 a una tubería de 4 en la dirección del flujo. Siempre debe de ser igual o en aumento. Las velocidades mínimas, en este caso que son sistemas por gravedad, es 0.5 para permitir una energía mínima para mover cualquier sedimento que haya en la red. Y la velocidad máxima en el PVC es 5 metros sobre segundo. La pendiente mínima con la que hay que trabajar es 1%. Ahora, ¿qué debemos de considerar? Primero, tener ubicar nuestro proyecto para tener una intensidad de lluvia de la zona. Digamos que OPAMS nos limita a ocupar en obras de edificios como mínimo un periodo de retorno de 10 años y
la duración de la tormenta va a depender de cada zona y vamos a calcular pues una intensidad de lluvia que es con la que vamos a trabajar. El segundo parámetro importante es delimitar si el área es un techo, un césped, una calle, etcétera. Y con eso yo determino para cada sector un coeficiente de escorrentía, el cual pues me va a servir más adelante para mi cálculo. Entonces, yo necesito calcular para cada sector un caudal, que lo calculo multiplicando el coeficiente de escorrentía. Por ejemplo, si es el techo, sería de 0.95. La intensidad de lluvia sería la misma para todo el proyecto y el área, pues vamos a ir calculando área por área. Con esta vamos a determinar un caudal y con ese caudal, si el área es un techo, yo puedo ir directamente de tabla y sacar el caudal, perdón, el diámetro que necesito para mis bajantes. En el caso que yo no tenga estas tablas, lo hago con la fórmula de Manning, determino el diámetro y pues voy determinando todos los diámetros de mi sistema. De igual manera, están todas las normas que aplican y pueden variar según el país o el desarrollo. Y por último, es importante los elementos de sujeción. Siempre en todo sistema de tuberías, sobre todo pues cuando viajan aéreas o viajan pegadas a la pared, necesitamos determinar qué tipo de soportería podemos ocupar. Digamos que las más comunes son estas que están acá, que son, por ejemplo, esta es una soportería tipo pera y la de abajo se llama tipo Clevis. Y estas pues son y esta es una circular y estas son para sistemas verticales, pero también puedo tener de este tipo de soportería pegadas a la pared con soportería tipo U. Estos son elementos importantes que hay que manejar dentro de los proyectos y según los diámetros y según el SDR o la presión que va a resistir la tubería y en base a la temperatura que puede haber en la zona, hay un espaciamiento mínimo. Este espaciamiento mínimo se tiene que respetar para que el tubo no se nos doble o se nos genere una especie de arco en las tuberías que me puede generar que algún accesorio pueda dañarse dentro de la red. Entonces, esto, digamos, así de manera general, estos son algunos de los elementos básicos que se deben de considerar dentro de los sistemas hidráulicos. Por honor al tiempo, digamos que ya la última parte iba a ir un poco más rápido, pero espero que esta charla les sirva para poder tomar en cuenta criterios básicos y pues de igual manera haremos otros espacios para poder profundizar cada uno de los puntos. Pasamos al espacio de preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Josué Martínez. La situación actual hace de suma importancia el hecho de considerar en nuestro país a priori parámetros y criterios de orden hídrico en las construcciones. La verdad que como Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, para nosotros es un honor poder propiciar estos encuentros. Agradecemos pues a su persona por hacer el tiempo en su agenda, a todos los participantes que se han inscrito y están presentes esta mañana con nosotros, a la arquitecta Carla Benítez y por supuesto a la ingeniera Gabriela Aguirre que me va a acompañar en este momento en la sección de preguntas. Tenemos la primera, ingeniero. La primera pregunta dice de la siguiente manera. En el caso de instalaciones antiguas, hablamos de más de 30 o 40 años de existir,
al momento de querer instalar agua caliente, ¿en qué tramo es correcto hacer esta instalación? Ok, bueno, digamos que dependerá mucho de las áreas donde se desee llevar el agua caliente. Por poner el caso, si el agua caliente se va a llevar, digamos, si fuese una casa grandísima y el agua caliente se quiere llevar a todos los baños de la casa, puede haber dos formas para poderlo hacer. Una es justamente de la línea del bombeo, de la línea principal que sale del bombeo, hacer una derivación, ocupar un tanque de agua caliente grande y de ahí llevar de una forma dosada, ¿verdad? A las paredes la tubería de agua caliente para estos puntos. Y la otra con la que yo he tenido muy buena experiencia es con calentadores de paso, que estos calentadores de paso se pueden poner específicamente en los baños donde se va a ocupar el agua caliente, sacar un tramo de tubería, digamos, cerca del lavamanos, en un punto donde pueda dejar el calentador, y de ahí pues ya salir y repartir al área donde corresponde llevar el agua. Digamos que esas son como las formas más sencillas de hacerlo sin comprometer tanto ni las redes existentes ni tampoco romper tanto las paredes. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta sería, ¿los reguladores de presión se utilizan por niveles o por artefacto? Ok, se utilizan por niveles. Digamos, si tenemos un proyecto de 10 niveles y las presiones altas sobrepasan en los primeros 3 niveles, lo recomendable es al derivar, digamos que en cada uno de esos niveles hay 4 apartamentos, al derivar hacia el nivel 1, ahí ponemos la estación reguladora y luego hacemos la derivación para los 4 apartamentos. Y así, digamos que fuese el nivel 1, 2, 3, los que tienen esas presiones altas, en esos puntos en específico hacemos esa regulación. Perfecto, ingeniero. También nos hacen la siguiente consulta en el chat. La número 3 dice, ¿el método de Hazen-Williams también es utilizado para la velocidad en las tuberías que trabajan a presión o este método solo se usa para diseños hidráulicos por gravedad? Ok, sí, ese solo es aplicable para gravedad. Digamos que en el caso del agua potable se ocupa la ecuación de continuidad y el valor el factor de pérdida, que también les mostré ahí. Gracias, ingeniero. ¿Qué criterio técnico se usa para determinar la colocación o no de tuberías de venteo en un sistema de aguas negras o grises? Ok, digamos que ese es un punto bien susceptible. A nivel de país, lastimosamente, creo que por nuestra cultura y nuestra forma de instalar, nunca, por ejemplo, en casas, nunca lo ponen. Y digamos que han sido años haciéndolo así. Pero en base al código de instalación, el IPC que vimos ahora, todo sistema de drenaje, aunque sea un apartamento, aunque sea un baño, debe de llevar sistema de venteo. Y el venteo se calcula en función de los aparatos sanitarios conectados. Digamos, si es un baño, la red de venteo puede arrancar en 1/4, 1,5, pero siempre es en base al IPC siempre es obligatorio colocarlo, porque si no, sí vamos a tener problemas de malos olores o que, por ejemplo, el agua no se va cuando uno acciona los artefactos, que es algo que creo que lo vivimos al día a día y ya estamos acostumbrados a eso, pero no debería de suceder. Perfecto. La siguiente pregunta que nos están realizando es,
¿qué criterios utilizan para dimensionar el tanque o cisterna de almacenamiento de las edificaciones? Ok, para la parte del tanque, ahí sí se trabaja en función de la dotación. En función de la dotación que se va a tener, por poner el caso, digamos que si el edificio es de apartamentos, se toma la cantidad de personas que va a haber por apartamentos, la dotación que, por ejemplo, pueden ser 150 litros por persona por día, y se toma un factor en base a la cantidad de días que no cae agua en la zona. Por ejemplo, si no cae agua 2 días, 3 días, se debe de dimensionar en base a esos 3 días que no se tiene agua, y de esa forma se calcula el volumen de almacenamiento. En ese caso no se hace en función del método Hunter o algo por el estilo, sino que se hace por la dotación. Bueno, ingeniero, continuando con las preguntas, dice, ¿cuál debe ser el diámetro de salida de un tapón inodoro para que el lavado de baños, para un área de cocina o para una ducha? Ok, el tapón inodoro de la ducha como tal debe de ser de 2 pulgadas. Y los tapones inodoros que se colocan, digamos, como para limpieza de baños completos o cualquier otra área, como mínimo debe ser también de 2 pulgadas. Perfecto. Y ya para ir finalizando por cuestiones de tiempo, ingeniero, es si en un caso se rompe la tubería, dice, de una casa, dice, las tuberías por la presión del sistema de bombeo, entonces, ¿qué nos recomienda? ¿Se debe cambiar el sistema de bombeo para que se dé una menor presión o qué otra opción se puede tomar? Ok, para esa parte, digamos que si nos vamos a la parte de una vivienda, realmente las presiones de las bombas no son altas. Son bombas de 40, 50 PSI máximo. Normalmente lo que, en base a mi experiencia, lo que sí hemos vivido es que en casas que quedan en zonas bastante bajas, las presiones que llegan de la calle, sobre todo en época, así, en nocturnidad o en épocas de vacaciones donde nadie ocupa, digamos, toda la gente anda afuera, se generan altas presiones en la red principal que terminan afectando las viviendas. Entonces, si ese es el fenómeno, porque no creo que sea la bomba de la casa, lo recomendable es colocar una reguladorcita de presión. Hay unas reguladoras muy baratas que se venden de media, 3/4, que se puede poner después de la acometida de la vivienda. O de igual manera, digamos que habría que revisar el equipo, porque también pudiese ser que el equipo esté generando una presión que no deba, ¿verdad? Pero digamos que habría que revisar que el equipo no tenga más de 50 PSI, pero si no es el equipo, debe de revisarse o colocarse una reguladora de presión en la entrada de la vivienda. Bueno, perfecto. Ingeniero, también nos están consultando bastante si vamos a compartir la información. Esta presentación estará en nuestras redes sociales y a todos los inscritos, como nos han dejado sus correos, se les compartirá también esta información. Queremos ver si tenemos otra consulta por acá. Y dice, el ingeniero David nos hace la siguiente consulta. En la fórmula del caudal hidrológico existía un factor de 168 en la fórmula. ¿Ese número es ya fijo o depende del área de la edificación analizada? Ok, si ustedes vieron la fórmula, primero yo solo la puse como caudal igual a C por I por A. Y más abajo puse otra fórmula que decía caudal igual a 168 por C por I por A entre 10,000.
la fórmula original es sin ese factor, pero cuando es con ese factor, es específicamente cuando la intensidad es en milímetros por minuto y el área es en metros cuadrados. Luego, si se ocupara la intensidad con otros valores, hay otros factores, pero con la que yo me siento más cómodo es con esa que tiene el factor de 168, porque normalmente la intensidad nos la dan en milímetros por minuto. Por aquí le agradecen por el tiempo en su agenda, ingeniero. Le ponen todos que están muy agradecidos. Tenemos gente que se ha inscrito de Guatemala, tenemos gente de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador. Sí, yo solamente me disculpo porque creo que es un tema muy amplio, ¿verdad? Para abordarlo tan rápido, pero creo que por lo menos los datos generales los tenemos y como lo mencionábamos, pues posteriormente haremos una dinámica donde se pueda abordar cada uno de esos puntos de forma más pausada para aprender ya formalmente a diseñar. Una consulta más y creo que con esta ya cerraríamos el bloque. ¿Cuándo debe de considerarse la instalación de un tanque hidroneumático en un sistema de agua potable en un edificio? Ok. El concepto del tanque hidroneumático, digamos que está enfocado a poder manejar pequeñas demandas. Siempre es recomendable colocarlo. Digamos que hoy en día hay sistemas de, digamos que me voy a basar mejor, digamos como para formular mejor. Antes se trabajaba mucho con sistemas de bombeo que trabajan con presostatos y hay presiones, digamos, arranca una presión, cuando esa presión baja, arranca, sube a una presión alta y luego el tanque hidroneumático va manteniendo esa presión y así se va activando. En esos sistemas, pues se ponían hasta 2, 3, 4 tanques grandísimos. Hoy en día hay sistemas que son sistemas presión constante, caudal variable con variadores de frecuencia, los cuales ya no trabajan de esa forma, ya no trabajan así, sino que trabajan como que si fuera las velocidades de un carro. Digamos que aunque los HP de la bomba sean 10 HP, cuando arranca con 1, 2, 3, hasta que llega a las 10 cuando hay una demanda sumamente alta. Entonces, en estos casos, lo que sucede es que si hay una demanda pequeña, pues la bomba arranca a una velocidad bien pequeña. Entonces, con este concepto nuevo de bombeos, se va eliminando la necesidad de tener estos tanques. Porque ya no se va a tener el gasto que se tenía antes. Entonces, hoy lo recomendable es que si se ocupan bombeos de este tipo, se tenga un tanque hidroneumático pequeño de 80 galones, solamente como para, digamos, algún uso repentino de noche o algo por el estilo, pero digamos que cada día más el tema de los tanques hidroneumáticos va quedando fuera, ¿verdad? Entonces, no es tanto en función de la edificación, sino que en función del tipo de bombeo que utilicemos. Perfecto, con esto finalizamos el bloque de preguntas, ingeniero. Damos paso para el cierre del webinar a la arquitecta Carla Benítez, directora ejecutiva del ICIC. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Y hoy sí, finalizamos entonces su presentación, agradeciéndole por su tiempo y agradeciéndoles también a todas las personas que estuvieron acompañándonos esta mañana por su tiempo, interés y que estén pendientes de nuestras redes sociales para más webinar que estaremos desarrollando. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.